¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola Alberto, se te oye bien, ¿eh? Perfecto, bueno. Bien, pues dado la situación que estamos pasando, vimos conveniente el hacer un pequeño webinar sobre la guerra en los mercados. Eurostoxx, corrígeme Luis, pero andaba en una bajada de un 18 o casi 20%. Otros mercados como el Nasdaq también. Y obviamente también con afecciones directas a lo que nos pasa día a día. Dado esta situación, le he pedido a Luis, que es gestor de asesor de CD Clear SICAV y de CD Green SICAV, que pudiera darnos la perspectiva que tienen los gestores de fondos, porque obviamente no es una perspectiva igual que la que podemos tener desde el consumidor final, ¿no? ¿Qué situación pues estamos viendo? Básicamente una inflación disparada, ¿correcto? Huelgas, etcétera, etcétera, por el tema de la inflación, que afectará bastante a los productos básicos. Esto es una inflación un poquito diferente a las que podemos tener por emisión monetaria, debido a que esta se da también por falta de productos de producción básica. Entonces, dado esta situación, me preguntaban el otro día y por qué estaban apareciendo las noticias de que por ejemplo, aceite de girasol o el trigo estaban teniendo unos repuntes tan importantes. Me pareció bueno explicar básicamente que el primer productor de girasol a nivel mundial es Ucrania y el segundo es Rusia. Y de trigo, pues Rusia está en la cuarta posición, y también Ucrania produce bastante de este material básico. Entonces, dado esta situación que tenemos por un lado de inflación, por otro lado de estanflación y obviamente la guerra afectando a los mercados, pues le he pedido a Luis que nos prepare una presentación de qué está pasando y cómo lo ve. Quería también comentaros que aunque digamos, la guerra está afectando obviamente toda la economía rusa de impactos, ¿no?, por todas las sanciones, también ver que no es una gran parte del PIB mundial, es decir, Rusia es solo el 1,74, un poquito por encima de España, por lo que tampoco se espera que esto dé tanto de sí como le están dando los medios. Dejado esto, quería invitaros también a nuestro evento presencial, que será en mayo, de CD Green y CD Clear SICAV, y traeremos también una o dos gestoras de nivel internacional. Pues dicho esto, Luis, te cedo la palabra para que puedas comentarnos cómo veis vosotros los gestores de fondos este tipo de situación y cómo veis lo que nos va a afectar en el corto y medio plazo. También comentarte que tenemos unas 15 o 20 preguntas importantes para hacerte, ¿no? Genial, pues muchísimas gracias Alberto, primero por invitarme y después por la idea de intentar aclarar a la gente lo que está pasando, porque en momentos así se pueden tomar decisiones muy, muy erróneas y creo que vale la pena pues al menos explicarlas y después que cada uno tome sus decisiones, ¿verdad? Mucha de lo que voy a decir va un poquito en hilo a lo que tan afortunadamente has comentado. Creo que con muy, muy buen criterio, temas de pues, lo que está impactando realmente la guerra o lo que realmente impacta Rusia y Ucrania en el mundo, este efecto inflación. Vamos a ver un poquito todo y cómo todo esto desemboca en los mercados, desemboca en las bolsas, porque al final nosotros en bolsa no compramos Rusia, no compramos Ucrania, compramos empresas o prestamos dinero a empresas que pues, se pueden ver menos afectadas por según qué contingencias, ¿verdad? Bueno, vamos a primero un breve esquema de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de las consecuencias, como os he dicho, de la invasión de Rusia a Ucrania. Veremos esta dicotomía entre crecimiento económico y subidas de tipos de interés, barra inflación,
lo que tú has resumido como posible esta inflación, que ya está sobre la mesa de muchos analistas. De hecho, hoy he visto una encuesta entre analistas y ya más de la mitad aventuran a una esta inflación. Veremos nosotros, pues explicaremoslo con nuestra visión y cómo actuamos al respecto. Os adelanto que no sabemos si va a haber esta inflación o no, pero bueno, podemos tener unas previsiones, pero lo que sí sabemos es cómo actuaremos en función que la haya o no la haya. Después la pregunta del millón, la pregunta que nos llevan haciendo desde no, incluso desde antes de la invasión. ¿Qué hago? ¿Compro? ¿Es buen momento para comprar aprovechando las caídas? ¿Vendo porque esto se desploma? Vamos a intentar pues dar luz a eso. Veremos cuáles son los mejores sectores. Ya no todo vale. Ya el mono contra la diana ya no gana. Y si gana es por churra, porque ya no sube todo ni subirá todo, hay que ser selectivos. Y después, como has comentado, Alberto, pues preguntas y intentaré dar respuestas a esas preguntas. Si tú ves, de todas formas, Alberto, que hay alguna pregunta que se enlaza o que sale en directo con el tema que estamos hablando, o que tú me quieres interrumpir, ningún problema, ¿eh? Abierto a interrupciones, por supuesto. Perfecto, gracias. Vale, pues vamos a empezar con las consecuencias de esta invasión, de esta guerra. Todos lo estamos viendo. Lo has anticipado tú, Alberto. Subida de combustibles. Esta subida de combustibles pues está generando problemas muy serios. Por ejemplo, la huelga o las acciones que vimos el lunes, creo que fue, son con el sector del transporte, evidentemente muy afectado por esta subida de combustibles. No son los únicos, transporte de mercancías, pero también de personas. Es verdad que, por ejemplo, en los billetes de avión no estamos viendo subidas porque se cubren vía futuros. Si esto se alarga, veremos también subidas en precios en billetes de avión, pero ojo a agricultores los problemas que tienen, pescadores los problemas que tienen, que no solo es un sector concreto, gran industria que gasta mucha energía, mucha luz en sus fábricas, pues también se están viendo muy penalizados. También lo has dicho, tema de materia prima alimentaria. El tema de alimentos, el tema de alimentos perecederos, de por sí ya es muy volátil porque depende mucho del clima. Si a eso le añadimos la dependencia del clima a que haya cierres, que a veces también pasa porque mucha de esta materia prima está en países emergentes que pueden tener problemas pues, geopolíticos que les impida exportar o que no le queramos comprar o que tengan subida de moneda o devaluación de moneda que sería a nuestro favor. Es decir, siempre no es nuevo ver falta de abastecimiento o subida de aceite, de trigo, de café, ¿vale? Esto tampoco es del todo nuevo, pero bueno, eso es un factor más a analizar. Lo que estamos viendo, el último dato de inflación en España, 7,6. Ojo, 7,6 la inflación que la general. La inflación incluye combustibles, energía en general y alimentos perecederos. Después hay lo que se llama inflación subyacente, que no incluye estos productos porque ya de por sí son volátiles. Entonces, cara a análisis real de cómo funciona una cesta de la compra, cara sobre todo a comparar países, el IPC armonizado, pues se usa más la subyacente que la general. Ojo, que la subyacente no suba y la otra sí, pues a nosotros como familias o a las empresas les afecta porque ponemos gasolina, comemos pan, comemos aceite, por lo tanto también nos afecta. No es que solo nos afecte la subyacente. Pero esto tiene una doble visión, esta diferencia entre la inflación general y la subyacente. Esto quiere decir que los comercios no han subido, no han incrementado su precio, no han repercutido los costes energéticos al cliente final, excepto en alimentación y combustibles, cuando ponemos la gasolina o cuando compramos pan. Pero en otros productos no. ¿Qué quiere decir esto? O bien, si la inflación energética se tranquiliza, pues al final, como no ha subido la subyacente, pues volverá a subir volverá a bajar el precio energético y nos quedaremos tal cual, esa inflación temporal de la que tanto hablaban hace unos meses los bancos centrales, que ya han quitado el concepto temporal, pero tiene su parte negativa también esta diferencia entre inflación e inflación subyacente, que si la subida de combustibles se alarga, al final se acabará repercutiendo, también subirá la subyacente y por lo tanto también subirá todavía más la general. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Es creo que 7,9 o 7,8 la inflación en Estados Unidos y la subyacente es muy parecida. Eso ya también quiere decir que el ciclo está un poquito agotado de subida de precios en Estados Unidos que van
van ciertamente adelantados. Perdón. Y la pregunta, ¿esto es por la invasión? No. Aquí vemos cómo desde febrero del 2021, desde hace un año, cómo ha subido de forma casi exponencial la inflación. Evidentemente el efecto guerra todavía no está ni visto casi en febrero. Por lo tanto, evidentemente la invasión es un factor más, no ayuda, pero tampoco es un desastre. De hecho, vemos como el barril de Brent o el barril del West Texas ha bajado mucho respecto a los máximos de la semana pasada. Máximos más por miedo que por problemas de abastecimiento. ¿Vale? Aquí estamos hablando pues, de una inflación del 0 en España, al 7.6, del 1.7 en Estados Unidos, al 7.9 en cuestión de un año. Venía de antes. Aquí hay una doble explicación cara a no ser del todo pesimistas. La primera es que cuando hablamos de inflación, esto es inflación interanual, es decir, febrero de 21 comparaba con febrero de 20, febrero de 22 compara con febrero de 21. Estamos comparando con época muy reciente a la COVID, cuando hubo deflación, cuando bajaron los precios, cuando el petróleo se puso en negativo, cuando ya empezamos a hacer lecturas interanuales respecto a 2021 un poco avanzado, evidentemente esa lectura interanual tiene que bajar, porque sobre precios altos, sino sobre precios muy bajos que venían de la COVID. También hay un efecto de explosión económica en la COVID. Pues todos lo sufrimos, pues aviones en aeropuertos, barcos en puertos y camiones en garajes. Y nosotros en casa que no podíamos ir a comer fuera, ni podíamos ir al gimnasio, ni podíamos hacer nada. Por lo tanto, no hubo consumo y cuando nos abrieron, pues el consumo se explotó y eso, el primer impacto inflacionario viene por ahí. Después sí que ha venido problemas de subidas del petróleo que ciertamente tienen cierta relación con esta explosión de actividad que se está evidentemente frenando. Ahora después vamos a ver lo de la inflación y la estanflación y qué repercusiones tiene. De momento, toda la historia que os he contado, que si la inflación subyacente es baja, que si no es por la guerra, por lo que sea. De momento, a día de hoy, las empresas tienen incremento de costes que podrían incrementar los precios al consumidor final. Si no lo hacen, se verán castigados sus beneficios, incluso entrarán en pérdidas, posiblemente tendrán que cerrar. Si nos suben los precios, posiblemente dejemos de comprar, sobre todo si son productos de demanda elástica en la que podemos decidir no comprar tranquilamente, no como los alimentos de primera necesidad, pero a lo mejor no me voy a comprar 2 pares de zapatos y me compro unos, por ejemplo. Entonces, aquí, pues si el cliente deja comprar, pues también son menos beneficios para la empresa y también puede abocarse a un cierre. Si a esto le añadimos posibles subidas de tipos de interés, que es lo que a priori es el arma que tienen las políticas monetarias para frenar la inflación, aquí podemos entrar en un verdadero desastre. Y las familias lo mismo, simplemente se suman. ¿Qué tenemos las familias? Menos renta disponible, porque vamos al supermercado y las cosas nos cuestan más. Además que tenemos nuestros ahorros, los que no invertimos bien tampoco, se ven depreciados. Es decir, lo que yo tengo en el banco hace un año, hoy puedo comprar un 7,5% menos de cosas que compraba el año pasado. Eso es perder dinero. Estoy perdiendo un 7,5% con el dinero en el banco. Y desafortunadamente en España somos un país en el que la inversión financiera pues no es óptima ni mucho menos. Hay mucho dinero en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, sin rentabilidad. A priori sin riesgo, ostras, no es verdad que no te arriesgas a nada porque sabes seguro que vas a perder un 7,5%. Pero hay mucho. Evidentemente eso es perjudicial para las empresas. Después los salarios, como no puede ser de otra manera, desgraciadamente no pueden subir por una inflación motivada por incremento de costes. Porque si también los salarios se subieran, sería más coste para la empresa, empresas tendrían que cerrar. Diferente es si fuera por efecto de demanda, que las empresas tendrían más beneficios y podrían repercutir esos beneficios a sus trabajadores. Hoy no pasa así, es una inflación por incremento de costes, por lo tanto es inviable una subida de salarios en la misma línea que la inflación. ¿Vale? Si a eso le sumamos posible subida de tipos de interés, nos podríamos encontrar con una estanflación. Es cierto, una estanflación que significa subida fuerte de precios con una subida económica nula o muy ligera. Evidentemente, si los precios siguen subiendo porque la inflación subyacente vaya detrás de los costes energéticos, si al mismo tiempo eso provoca cierre de empresas, que las familias consumamos menos,
pues podría provocar esta inflación. Es raro. A ver, es una situación rara porque si las familias dejamos de consumir porque nos suben los precios, pues al final la inflación acabaría cayendo. Pero es verdad que eso si fuera motivada por la parte de la demanda. Si los costes energéticos siguen subiendo o se mantienen, sí que podríamos llegar a esta inflación. Es un concepto contradictorio. Es difícil no crecer económicamente con inflación, porque una inflación suele ser por un incremento de demanda, por un incremento de consumo, porque las cosas van muy bien, ¿vale? Hay que tenerlo sobre la mesa, pero hay que separar. Esta inflación en Estados Unidos sí que está creciendo mucho. Estados Unidos tiene pleno empleo, creo que la tasa de paro en Estados Unidos es del 3,9. Eso se considera pleno empleo. Pleno empleo es que quien está en el paro es porque quiere estarlo, que si no trabaja es porque no quiere. Por lo tanto, es difícil. Están en otro ritmo, ya no solo desde la COVID, la crisis financiera salieron de ella a otro ritmo. Tema, los salarios están subiendo. Los salarios en Estados Unidos sí que están subiendo al hilo más o menos al ritmo de inflación, incluso un poquito más. Por lo tanto, yo creo que esta inflación en Estados Unidos la veo muy, muy, muy complicada. Pregunta Mariam, ¿qué consecuencia tendría para nuestro país esta inflación? Pues al final son consecuencias dramáticas. Es un escenario muy, muy extraño, pero al final nos da pocas soluciones. A las autoridades monetarias y a las autoridades fiscales les da muy pocas soluciones, porque las autoridades monetarias lo que harían es quitar dinero en circulación. Hay inflación porque hay mucho dinero, el dinero vale menos respecto a lo que compras y vendes. Pero claro, subida de tipos, retiradas de liquidez, pues en momentos que las empresas y familias lo están pasando mal y además están muy endeudadas, sobre todo endeudadas las empresas y las administraciones públicas. Es la que le repercutiría más la subida de tipos. Un poco menos a las familias, en parte desgraciadamente porque después de la crisis financiera con todos los desahucios que hubo mucha limpia de deuda de familias, pero sí que empresas, no olvidemos, las ayudas públicas de la COVID fueron vía financiación, por lo tanto más deuda. Y los gobiernos están muy endeudados, el nuestro mucho. Serían consecuencias realmente dañinas para un país que además está castigado. No salimos prácticamente de la crisis financiera. Nos llegó la COVID, es un país que con tasas del paro del 16-17%, incluso post-COVID, que más leña pues nos costaría mucho sobrevivir económicamente hablando, ¿eh? Volviendo un poquito a lo que decía, gracias por la pregunta, que creo que venía bastante a colación, o sea que me ha ayudado a explorar un poquito más, así que cualquier pregunta así relacionada te lo agradezco, Alberto. En Estados Unidos, además de lo que os he comentado, otro ciclo y tal, fijaos en esta gráfica que además me han mandado hoy de Statista. Aquí lo que nos está diciendo es cuánto nos cuesta, qué porcentaje del salario nos cuesta poner 60 litros de gasolina. En Estados Unidos un 1,22%, es decir, la gasolina es un coste residual en Estados Unidos. Ojo que también son los que consumen más energía, pero también al haber más industria, etcétera, creo que no sería del todo válido comparar. 1,22%. En España creo que ronda el 4%, no está aquí en la lista, pero ronda el 4%. Fijaos que hay países por encima del 5%. ¿Vale? Pues los costes energéticos los sufriría un poquito en Estados Unidos también. ¿Vale? En Europa, en zona euro, ostras, aquí os cuelgo las proyecciones del Banco Central Europeo. Si vemos incluso en el peor de los escenarios, perdón. A ver, aquí. Vemos en el peor de los escenarios que me esté dando una inflación para 2022 del 5,9, todavía me están hablando de crecimientos de PIB, ostras, por encima del 2. Eso no es crecer poco, ¿eh? Para un país desarrollado, crecer por encima del 2 está muy bien, sobre todo viniendo del 5. Es verdad que en 2020 caímos mucho. España todavía un poquito más. Al hilo de la pregunta que nos han hecho, España todavía lo sufriría más. Pero fijaos que las previsiones del BCE, incluso en el escenario peor, ¿vale? Con incluso subidas de la inflación del 7%, vemos subidas de crecimiento relativamente altas. Bueno, los bancos centrales se equivocan más que hablan, también hay que decirlo.
de hecho hacen previsiones cada 3 meses, las cambian radicalmente, por lo tanto no es muy fiable, pero creo que es obligatorio para tener cierta tranquilidad. Como os he dicho antes, encuestas entre analistas consultados por creo que era Bloomberg o Reuters, no me acuerdo, más de la mitad ya sí que contemplan un escenario de esta inflación. A ver, una cosa que me ha salido aquí un menú y no veo bien la pantalla. A ver. Aquí te pregunta Arantxa, ¿Sí? creo que tendrá que ver, ahora que veo crecimiento versus tipos, ¿cómo ve de probable que el BCE suba los tipos de interés? ¿Y cómo reducirán el balance los bancos centrales, la FED y Vale. el Banco Central Europeo? Sí, ahora lo vamos a comentar. Adelanto un poquito cara a la pregunta. El BCE se esperaba antes de la invasión, se esperaba subidas de tipos ya para este año. En la última reunión fue menos categórica, sobre todo leyendo un poquito entre líneas la rueda de prensa de Christine Lagarde. Parece que tiene que verlo muy bien para ver subida de tipos reales, subida de tipos oficiales, pero, y lo veremos ahora, los reales ya han subido. Ha subido el Euribor, ha subido el tipo de interés de la deuda pública. Eso ha provocado que los fondos de renta fija, sobre todo los más a largo plazo, los que antes daban mucha rentabilidad, pues están sufriendo mucho. Esa retirada de estímulos ya sí que es vigente, retirada de estímulos monetarios. Parece que no van a subir tipos hasta que no desaparezcan los estímulos monetarios, pero esa ya retirada de estímulos, el efecto real es el mismo que una subida de tipos de interés. Aquí, siguiendo un poquito al hilo de lo comentado y del guión, que parece que las preguntas son aposta, fijaos que el mandato del BCE es la estabilidad de precios, ¿vale? En torno al 2%, dicen en su memorando, ¿vale? Por lo tanto, parece que las deberían haber subido ya los tipos de interés, ¿vale? Contestando a la pregunta, la inflación está mucho más alta, su objetivo de estabilidad de precios en torno al 2%, las tendrían que haber subido. Estados Unidos tiene la protección que le incluyeron el concepto de optimizar el mercado laboral también, ¿vale? Que también está optimizado, se ha quedado sin excusas también en la Reserva Federal Americana. Seguramente hoy, sería mucha sorpresa, de aquí a media hora se anunciará la primera subida de tipos, que seguramente será un 0,15% en Estados Unidos, para, pues seguramente, continuar subiendo bastante durante este año. Es otro ciclo económico totalmente diferente. Aquí, pues comparo un poquito lo que os decía, pues la reducción de estímulos, subidas de tipos oficiales, pues a lo mejor no las vemos en 2022, pero fijaos en las subidas de tipos reales. Respecto al año pasado, hace un año, el Euribor ya subió un 46%, ha pasado de un menos 0,487 a un menos 0,258. En Estados Unidos, hoy esperamos esa subida al 0,25, las expectativas son de más de 6 subidas en 2022 y los tipos reales también han subido. El porcentaje es menos, la verdad es que no son muy comparables un Euribor a un año que el Treasury a 10 años americano, pero lo que insisto es que sin haber subidas de tipos ya hay subidas de tipos reales. La cuota hipotecaria nos cuesta más, la deuda pública también nos cuesta más financiarnos, ya cada vez hay menos deuda pública en negativo, que eso al final es una normalización, ¿eh? Si hubiera un escenario económico normal sin COVID, sin guerras, sin nada de esto, pues seguramente pues reclamaríamos una subida de tipos para una normalización económica. Si cuando estudiábamos en la universidad nos explicaran tipos negativos, pensaríamos que el profesor está loco. Pues hoy en día llevamos muchos años con tipos negativos. Esperemos que si es para bien, pues se normalice un poquito. Y vamos a, pues un poco lo que a nosotros nos ocupa el día a día. Bueno, los inversores nos dan la confianza a su dinero y todas estas variables las tenemos que incorporar para decidir si compramos o vendemos. ¿Sí? ¿Esta variable afecta a la bolsa? Crecimiento, tipos de interés. Realmente no hay una correlación muy grande entre crecimiento económico y bolsa, ¿vale? Si vemos aquí, por ejemplo, vemos aquí bajadas de PIB en 2012 con subidas fuertes de bolsas, 2013 subidas fuertes de bolsas de nuevo, 2014 sí que va a cierta correlación, fijaos 2015 nada que ver, 2018 nada que ver, 2020 pues un poco normalizado porque vemos Europa, Estados Unidos subió, lo recordamos, y muchas carteras, nuestra cartera de inversión subió, porque aquí estamos justamente en las peores bolsas, fijaos en 2019, 2021,
es decir, no hay una correlación directa entre crecimiento económico y bolsas. Al final las bolsas son índices que puede pesar más sectores que les afecte menos el crecimiento económico. Es verdad que cuando no hay crecimiento económico tenemos que ser más selectivos, pero no quiere decir que la bolsa baje cuando no hay crecimiento económico. Podríamos ver esta inflación y bolsas subiendo, ¿vale? Ahí quería llegar. Que no lo sé, hay que analizarlo, hay que decidirlo, pero no querría decir que no subieran las bolsas. Y el efecto de tipos de interés, pues un poco lo mismo. Aquí vemos, esto es el SP. Cada raya roja son subidas de tipos de interés, pre-COVID, evidentemente. Fijaos, empiezan en diciembre de 2016 y fijaos cómo hay entre subida y subidas de tipos, subidas de bolsa. Pues en algún momento no, evidentemente. Aquí, fijaos, es máximo, lo recupera rápido, pero es que en el mínimo vuelve a haber subidas de tipo de interés. Y fijaos dónde estamos ahora. Aquí volverá a haber subida de tipo de interés hoy. Veremos, podremos mover otra marca roja y veremos si va hacia arriba o hacia abajo. Pero a priori, fijaos que subidas de tipo de interés no afectan a las bolsas. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Primero, porque los tipos de interés son tan bajos que una subida de tipo de interés afecta poco. Las primeras. Después, porque no hay flujo de dinero de bolsa hacia producto más conservador. Todo lo contrario al principio. Estas subidas de tipo de interés lo que van a provocar es que la renta fija caiga con fuerza, los precios de renta fija. Por lo tanto, pues puede haber cierto miedo en la renta fija y ir más dinero a la bolsa. Cuando los tipos de interés, imaginaos que el no riesgo esté en el 4%, ya sí que habrá flujo de dinero de bolsa a renta fija, porque la prima de riesgo será muy corta y a lo mejor nos vale la pena más invertir en renta fija. Pasar de un 0 a un 0,10, a un 0,15, a un 0,25, a un 1, a mí no me afecta para decidir, no invierto en bolsa buscando un 12, 13 o 10% para invertir al 1, ¿vale? Y así ha pasado siempre, ¿vale? Por lo tanto, primeras subidas de tipos de interés, como subidas, a mí miedo no me dan. Es verdad que aquí las subidas son aquí abajo y aquí son aquí, con el SP cotizando al doble de lo que cotizaba. Pero el efecto subida de tipos realmente es más neutro de lo que podemos imaginar y de lo que leemos en titulares. Entonces, por este gráfico, el anterior que entendemos bien, el SP en estos últimos 5 años o 6 ha subido casi un 100%, ¿es correcto? Sí, después de ver subidas de tipos de interés. Después aquí ha habido bajadas, ¿vale? A raíz de la COVID. Hace 2 años que pusieron los tipos al 0%, justamente hoy, mira, y justo 2 años después los van a volverlos a quitar del 0%, pero evidentemente es por efecto COVID estas bajadas que hubieron, ¿vale? Bueno, otras guerras. Hay un dicho que a mí la verdad es que no me gusta, de hecho, mira, ni lo voy a mencionar, pero bueno, está muy en el ambiente que las guerras crean oportunidades de inversión en bolsa. De hecho, incluso económicamente, el periodo más boyante, el periodo consecutivo sin grandes crisis económicas fue la post-Segunda Guerra Mundial. Muchas décadas sin una gran crisis económica. ¿Por qué? Porque pues, cuando destruyes mucho hay que construirlo, ¿vale? Y eso al final es generación de riqueza, de forma pues desgraciada, pero es así. Entonces, vale la pena ver qué ha pasado en otras circunstancias similares. Pongo guerras entre comillas porque veréis que no solo hay guerras, ¿vale? Hay atentados que desembocan en guerras, hay guerras. Está la invasión de Crimea, por ejemplo, muy similar a menor escala a lo que estamos viendo ahora. Está el Brexit, está el confinamiento de hoy. Hoy hace 2 años fue el primer día que las bolsas cotizaron con el mundo confinado, ¿vale? Y vamos a ver qué ha pasado en este tiempo. Será más o menos comparable, pero bueno, al menos hay que saberlo. Vemos que el primer día, pues las Torres Gemelas, el primer día del SP fue varios días después, cerraron por seguridad, Wall Street cerró, pero pues caídas del 4 y pico, del 3, vemos en el Brexit caída del 8 y pico en Europa, más suave en Estados Unidos, el confinamiento 12%, atentados de Madrid, desgraciados también, o sea, al final la verdad es que no es agradable hablar de esto, pero es nuestro trabajo. Caídas fuertes. Recuerdo los de Londres, que empezamos cayendo muy fuerte, acabamos cayendo relativamente poco. La bolsa americana ya empezó sin caídas, ¿vale? El efecto miedo es importante los primeros días. ¿Qué pasa 6 meses después?
pues fijaos cómo, excepto los atentados de Madrid, y ojo que era 2004, ¿vale? Era otro ciclo económico, pues la invasión de Crimea, pues que tampoco supuso mucho miedo, pues hay cierta normalidad, pero fijaos, ya 6 meses incluso hay momentos de subidas muy fuertes después de actos. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que las Torres Gemelas pues, podían afectar más que lo que es una invasión de Ucrania. El inicio de la guerra de Irak, muy ligado, tema petróleo. El Brexit, salía la segunda potencia de la Unión Europea, salía de la Unión Europea. El confinamiento, empresas cerradas, el mundo cerrado. Fijaos cómo reaccionan las bolsas post-miedo. Un año después, quitando las Torres Gemelas, no olvidemos 2001, plena caída de la burbuja tecnológica, ¿vale? El único escenario que las bolsas un año después caen después de acontecimientos tan desgraciados. En algunos casos las subidas son brutales. Se aprovechan, a ver, esto tiene cierta lógica porque después de una caída por miedo, lo que hace la bolsa es, se abarata cuando venía de estar cara. E incluso, depende de qué políticas se tomen, tanto fiscales como monetarias, vale más una empresa un año después de una gran crisis o de un momento desgraciado que antes de vivirlo, porque tiene menos competencia, porque ha tenido ayudas públicas, porque los clientes han detectado más valor, porque ha podido fijar más los precios, porque ha tenido una posición privilegiada, ¿vale? Entonces, pues realmente no es que solo por estar barato, sino que al mismo precio muchas veces está más barato y la reacción es esta. A ver, y si ya vemos a cierre de ayer, hoy todavía sería más, las subidas son brutales después de cualquier conflicto, incluso de las Torres Gemelas, claro, hace más de 20 años, pero el S&P se ha cuadriplicado, un 300%, es multiplicar por 4 la inversión. ¿Vale? Vemos subidas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. No vayamos ni a uno ni a otro, hagamos una media y las rentabilidades son brutales. Y aquí os aseguro, el día de las Torres Gemelas, el mundo estaba muy asustado. El día de los atentados en Madrid, primer atentados en Europa después no, primeros. Los primeros fueron en América, primeros atentados en Europa islamistas, pues pasó, pues el mercado subió. Brexit, ya os digo, Brexit económicamente podría haber sido muy duro, confinamiento, pues fijaos cómo han reaccionado. ¿Pasará esto ahora? No lo sé, no, pero bueno, es probable. Esto también, por ejemplo, lo vimos que precisamente hoy me ha llegado hace una horita un teletipo de que hay riesgo de tsunami otra vez en Fukushima. Pasó también en Japón. Japón reactivó su economía después del accidente de Fukushima. ¿Por qué? Porque tuvo muchas inyecciones, muchas políticas fiscales y no solo monetarias, que ya eran muy fuertes, unas políticas fiscales muy agresivas que hizo que el país se recuperara totalmente. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos este gráfico, los que me conocéis lo uso bastante y lo he usado en otras charlas. Aquí el gráfico de arriba es el VIX, el indicador de miedo, son futuros de volatilidad, es lo que esperan los inversores, que la volatilidad esperada a 3 meses, ¿vale? Cuando sube quiere decir que hay mucho miedo. Y si nos fijamos, vemos que siempre, y además en los últimos 2 años, estos picos de volatilidad por encima de 30 se repiten muchísimo. Y fijaos que es la época más alcista, más vertical de subidas del S&P. Aquí hay un momento en el que nos hubiera dado una señal falsa, y tampoco es muy exagerada, que es Lehman Brothers. Pre-Lehman Brothers la volatilidad subió y fijaos que luego hubo una caída. Ojo que con Lehman Brothers la volatilidad era baja, era más o menos por aquí, Lehman Brothers, ¿vale? Pero ojo, los máximos, es verdad que luego cae un poco, pero los máximos casi es señal de cambio de tendencia de nuevo. En todos los demás momentos, cambio de tendencia, ¿vale? Ahora nos estamos encontrando esto. Al final, pues las bolsas, mucha gente tomando decisiones de compra y venta y suelen ser muy repetitivos. Y aparte de repetitivos, tiene el sentido que os he dicho. Después de las caídas de bolsa se reajustan. Las empresas pueden salir ganando de caídas de bolsa. Vale, y ahora vamos un poquito al kit. ¿Qué hago? Yo tengo mis ahorros, en el banco me están al 0%, me ofrecen fondos al 0, algo.
o no me fío, o he visto por internet un vendedor de cursos que va con su Ferrari y que me promete el oro y el moro, o tengo un cuñado que ha invertido no sé dónde, ha invertido en Tesla y esto no paraba de subir y ahora se desploma y está asustado. ¿Qué hago? Lo primero, hay que distinguir. Pues hay que distinguir en qué invertimos. ¿Invertimos en una cartera conservadora o en una cartera arriesgada? Lo primero para saber si invertimos en una cartera conservadora es saber qué es ser conservador. No me vale que digáis quiero obtener rentabilidad sin riesgo, porque no existe. ¿Vale? Hay que asumir riesgos. Lo que esos riesgos pueden ser más o menos puntuales, más o menos acentuados, esperar más plazo para recuperar esos riesgos, pero hay que ser muy conscientes, primero, que el riesgo existe. Y cuando hablo de riesgo, puedo hablar de riesgo puntual. Es muy difícil que una cartera diversificada patrimonialista, es decir, mixta, en 3 años pierda dinero. Pero pues hay que conocerlo. También es importante, cuando hablamos de cartera conservadora, no hablo de inversor conservador. No es lo mismo cartera conservadora que inversor conservador. Tú puedes ser un inversor que tengas una cartera conservadora y una arriesgada. ¿Por qué? Porque tienes pues, distribuidos los ahorros en compartimentos y una parte pues que dices, ostras, pues a 2-3 años, por si me pasa algo, por si me tengo que comprar un coche, por si quiero invertir en el negocio, por si quiero hacer una reforma, pero a un plazo de 3 años, pues ahí puedo arriesgar menos. Y después, pero aparte, puedo tener otro ahorro, pues para cuando mis hijos tengan 18 años, para cuando me jubile, para de aquí a 10 años dejar el trabajo y vivir de rentas, y eso tiene que ser más arriesgado. Es decir, un mismo inversor puede ser conservador y arriesgado al mismo tiempo. ¿Vale? Aquí muy importante el concepto del riesgo. Es muy difícil saber si uno es conservador. Hay que planteárselo muy bien. Pues ese dinero, ¿cuánto tiempo lo has estado sin tocar? Realmente, ¿cuánto calculas que estarás sin tocar? ¿Cuánto irás mirando la cartera? ¿Qué miedo te dará mirar la cartera? ¿Cuánto sabes? A ver, cuanto más sepas, cuanto más conocimientos financieros tengas, menos conservador eres. Porque sabes que al final invertir bien es garantía de éxito. Si no tienes conocimientos, te da más miedo. ¿Vale? En una cartera conservadora, realmente, aunque a largo plazo una cartera diversificada sea muy rentable y vaya muy bien, pues hay que proteger, porque al final, a lo mejor de aquí a 2 años necesitas el dinero, de aquí a 3. Hay que sacrificar algo de rentabilidad. ¿Vale? ¿Cómo hacemos en estos casos? Pues podemos proteger vía cobertura y proteger vía stops. Y ahora yo lo que os mostraré son 2 cosas que hemos hecho nosotros en la SICAV conservadora, en la SICAV patrimonialista, en CIDICLIR, durante esta guerra, y que hicimos de forma muy similar en la COVID con los resultados tan buenos que nos dio. Aquí, por ejemplo, esto es una cobertura que hicimos del Nasdaq. Aquí soy muy transparente y os explico exactamente dónde lo hicimos y por qué. Al final el Nasdaq venía de subidas muy fuertes. En este punto no hicimos cobertura, ¿vale? Aquí seguíamos invertido en Estados Unidos, ¿vale? Lo hicimos con Nasdaq porque intentamos además la cobertura, pues ponernos bajistas, una cobertura en Nasdaq que es vender futuros, es decir, ponernos bajistas en el Nasdaq. ¿Qué pretendemos con esto? Proteger el riesgo de las tecnológicas más castigadas y que el resto de bolsa americana caiga menos que esto si cae o suba más si sube. ¿Vale? No sé si me explico. ¿Podrías explicarlo en una forma más profana? Vale, imagínate que yo tengo invertido en la SICAV un 10% en acciones americanas. Y en esas acciones americanas puedo tener desde Berkshire Hathaway a Tesla. Es decir, una acción financiera, o puedo tener Bank of America, una acción financiera con un sesgo value, con un sesgo que se beneficia subidas de tipo de interés, y puedo tener también Tesla, que es una acción tecnológica que además con pocos beneficios, con poca rentabilidad, que una subida de tipos de interés me puede fastidiar mucho. Entonces, imagínate que yo tengo un 10%, que da más, un 30% en esta cartera. Si yo esto lo tengo comprado, es decir, si sube, ganaré, pero al mismo tiempo lo que hago es vender esa cantidad en futuros del índice tecnológico. Es decir, si baja el índice tecnológico, yo gano. En teoría, esa bajada, como mínimo, me tiene que compensar la bajada de las acciones o de los fondos que tengo. Además, lo que intentamos es que nos beneficie un poco. Es decir, que caiga más
el índice que no las acciones que nosotros tenemos. ¿Vale? No sé si ahora sí. Como si fuera un seguro, ¿correcto? Sí, como si fuera un seguro. Entonces, aquí pierde el Nasdaq este soporte, no activamos el seguro porque pues, es un índice volátil que el año pasado, en 2021, que acabó subiendo, no recuerdo cuánto, un 30 y pico por ciento, creo que subió el Nasdaq, ahora no lo recuerdo, hubo 6 momentos en el año que cayó más de un 7%. Por lo tanto, pues aquí no me preocupa, primera pérdida de soporte no me preocupa. ¿Cuál me preocupa? Esta. Ya es un soporte bastante fuerte, ya es un soporte que me está pues con caídas fuertes. Aquí activamos el futuro. ¿Qué pasa? Pues si nos cae aquí, pues seguramente aquí lo desharemos. ¿Vale? ¿Por qué? Y nos ahorraremos toda esta caída. Si vuelve a subir, pues también lo desharemos aquí. ¿Vale? Simplemente nos habremos ahorrado todo este movimiento de nerviosismo. Y si sigue cayendo, pues activaremos más. ¿Vale? De esta forma tenemos invertido, creo que además a precios muy buenos, porque encima seguimos invirtiendo a precios muy buenos, pero al mismo tiempo estando protegidos. ¿Vale? Y otra forma de proteger en una cartera conservadora es vía stops. Aquí os pongo el ejemplo de Alstom, ¿vale? Son ferrocarriles de Francia, una empresa por valoración fundamental, el consenso de mercado le da un 120% de subida. El consenso de mercado, ya no os digo el más optimista, un 120% de subida. Es un sector que pues evita combustibles fósiles, tiene un gran futuro, es una empresa que tiene contratos en todo el mundo, o sea, no le afecta problemas puntuales en Europa, en Francia, en España, aunque sea bandera francesa, tiene negocios en todo el mundo, con una alta rentabilidad, con una deuda muy aceptable, pero pues cae sin parar. Nosotros aquí compramos a finales de enero, aquí pues teníamos una protección, nos saltó, perdimos un 4% aproximadamente. ¿Qué pasa? Ahora hemos vuelto a comprar aquí. Nos hemos ahorrado este 25% de caída. Bueno, pues eso en una cartera más de renta variable pura a lo mejor no lo puedes hacer o lo puedes hacer solo con una parte. En una cartera patrimonialista, en una cartera conservadora, estas cosas te dan vida. ¿Qué pasa? Aquí nos podía haber subido y dejamos de ganar. Bueno, al final el objetivo de una cartera conservadora es proteger para no sacrificar rentabilidad porque a largo plazo lo recuperas, porque al final a lo mejor vendes aquí y compras otra cosa, pero bueno, el objetivo es preservar capital, a largo plazo obtener rentabilidad. ¿Vale? Creo que es muy importante hacer esta diferenciación, ¿eh? Si vosotros tenéis acciones, pero en vuestro compartimiento más conservador, estas cosas son imprescindibles hacerlas. ¿Vale? Diferente si la cartera es arriesgada. De nuevo, hay que saber qué es una cartera arriesgada. Más que qué es una cartera arriesgada, ¿por qué? Si soy o no, si puedo destinar ese dinero a una cartera arriesgada. Al final la rentabilidad riesgo en bolsa pues es un binomio que se habla mucho, pero no es del todo real. Hay muchísimo menos riesgo que rentabilidad. ¿Por qué? Porque hay riesgos puntuales, hay riesgos que pueden durar 2, 3 años, 4, pero al final las bolsas, la bolsa, cuando hablamos de bolsa diversificada, es que estamos invirtiendo. Imagínate que compras fondos pasivos ETFs, o sea, fondos de índices, compras índices de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Japón, China, India, Grecia, ¿vale? Lo que estás haciendo es comprar las empresas más importantes de esos países. Si esas empresas a largo plazo no suben, es que el mundo no ha crecido. Y el mundo puede no crecer un tiempo. Además, no hay cierta correlación, pero podría no crecer un tiempo. Pero a largo plazo, evidentemente, si lo haces de forma diversificada, puede haber un país, puede haber una bolsa, puede haber, evidentemente, una empresa que quiebre. Pero a largo plazo diversificado, pues ese binomio de rentabilidad-riesgo no es del todo fiable. Dime. Iván nos pregunta si para minimizar el riesgo en carteras ves mejor los bonos high yield y los bonos a corto plazo. No, los bonos high yield y más ahora no te minimizan riesgo. Y más ahora con ciertas tensiones en el mercado de deuda. El bono high yield es un bono, para que nos entienda la gente, es un bono de alta rentabilidad y en renta fija, en deuda, el binomio rentabilidad-riesgo sí que es real. Sí que es más real porque al final tienes un riesgo de que no te devuelvan el dinero, de que no te paguen cupones, etcétera, etcétera. A día de hoy está bastante penalizado, el high yield ha bajado casi como la bolsa,
¿vale? No te exagero, a lo mejor un poquito menos, pero de una forma muy, muy similar a la bolsa. Sí que minimiza riesgo con bonos a corto plazo, lo que no son rentables, incluso son negativos. Por lo tanto, la renta fija a día de hoy es muy complicada. Es más complicado invertir hoy en renta fija que en renta variable. ¿Vale? La renta fija está con el concepto de que es segura, que da rentabilidad. Cuidado, y ya te digo, ahora mismo el riesgo es casi tan alto en high yield como en bolsa. Volvemos a esta pues, explicación de qué hacer si es tu cartera arriesgada, ¿vale? Es el activo más rentable a largo plazo, ¿vale? Aquí os remito que volváis a ver las diapositivas 13, 14, 15. Cuidado, y ahora vemos, cuidado con el efecto retrovisor, cuidado con el efecto de voy a invertir en bolsa. Repito, es muy importante diferenciar esto. Si es el patrimonio que tú tienes en bolsa, cuidado con el decir, ahora salgo porque está cayendo y subiré y volveré a invertir cuando está subiendo. Cuidado con eso. Cuando tengáis decidido qué patrimonio tenéis en bolsa, eso tiene que estar en bolsa siempre, ¿vale? Después se pueden rebalancear carteras y ahora lo vemos, ¿vale? Pero es muy difícil esto. Cuidado con el miedo y con la euforia, porque el miedo nos hace estar menos invertidos en bolsa, y hemos visto antes que con el miedo las bolsas suben, y ojo que con la euforia nos hacen estar más invertidos en bolsa, y ojos que con la euforia la bolsa baja. Pero aún así, cartera arriesgada tiene que estar en bolsa. Al menos un 90, 80% tiene que estar en bolsa. Y aquí os voy a enseñar a mí siempre, seguro que muchos habéis visto ya algunas presentaciones que hemos hecho, yo siempre ponía un gráfico de Ibbotson, pero el otro día justamente estuvimos en una formación de Fidelity y nos enseñaron este gráfico, ¿vale? Estos son $100 invertidos en Estados Unidos, en S&P, reinvirtiendo los dividendos, en 1925 hasta hoy. Esos $100 son hoy 54.892. Desde el 25 ha pasado la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo, Vietnam, Corea, COVID, crisis financiera, Lehman Brothers, y hoy, bueno, esto es hasta 2020, por lo tanto no hemos visto todavía lo de Rusia. Sí, la COVID, finales de 2020. 54.892, en deuda pública 1.257, en liquidez 148, a día de hoy sería incluso negativo, pero bueno, aquí lo contempla, ¿vale? Hay que estar, sí, son 95 a 97 años de vida, ¿quién los va a vivir? Bueno, posiblemente, pero fijaos el efecto retrovisor, el invertir y desinvertir en bolsa, porque yo sé que ahora esto me va a bajar hasta no sé cuándo y ya volveré a invertir cuando vuelva a subir. Esto es, ¿qué pasa si te pierdes las 5 o las 30 mejores jornadas del S&P desde el año 93 hasta el 21? ¿Vale? Si tú mantienes inversiones, ganas un 1.835%. Ojo, si te pierdes las 30 mejores jornadas, ganas un 1.122. Si te pierdes las 5 mejores jornadas, un 233. ¿Vale? Cuidado con él, ya entraré cuando empiece a subir o cuando lo vea barato, porque no entrarás tarde y además vas a perder mucho dinero, porque las 5 mejores jornadas o las 30 mejores jornadas son rentabilidades muy altas, que con la capitalización compuesta del largo plazo es mucho dinero. Por lo tanto, cuidado con en la parte, repito, pero claro, vuelvo a insistir, es que lo fundamental es saber qué parte puedes destinar al largo plazo y qué parte no. Pero la parte destinada al largo plazo, el plan de pensiones que tengas, que es un producto que sabéis que no me entusiasma, el plan de pensiones que tengas, como tengas 40 años, 50, tenlo en bolsa. La parte que, aunque no se había plan de pensiones, la tienes a largo plazo, el ahorro de los niños. Es muy, muy frecuente, no, yo con el dinero de los niños no quiero invertir, no me quiero arriesgar. Ostras, lo que estás haciendo es un flaco favor a tus hijos. Tu hijo tiene 5 años y tiene 2.000 euros, tiene 3.000 euros, inviérteselo en riesgo para cuando tenga 18. Así le proteges, de la otra forma no le estás protegiendo. ¿Vale? Bueno, después de este sermón, que no bronca, ni mucho menos. Vamos a ver los sectores, porque sí que es verdad que hay que rebalancear y hay que aprovechar momentos. Cuidado, siempre hay que estar diversificado, siempre hay que tener de todo en la cartera. Pues hay que tener bancos, hay que tener tecnología, hay que tener value, hay que tener growth, hay que tener defensivo y no defensivo, porque al final
no sabemos lo que pasará y la diversificación está el éxito a largo plazo. Habrá años que te va un poco peor que el mercado, habrá años que te va un poco mejor, pero bueno, y sobre todo nosotros que somos profesionales sí que tenemos que intentar pues hacer estos rebalanceos y siempre vencer al mercado. Por lo tanto, vamos a ver dos sectores que yo creo que pueden ser ganadores en este entorno. Evidentemente no vamos a hablar de industria armamentística. Aquí tenemos un par de preguntas, Luis, con respecto a eso. Vale. Pedro, una que es si ven ustedes bien, según el escenario actual, sobreponderar financieros. Y luego, ¿cómo ves la renta, si es oportuno invertir en empresas europeas? Vale. El sector financiero tiene pros y contras, ahora lo veremos, pero lo podemos adelantar tranquilamente. El sector financiero tiene, en un escenario de esta inflación no hay que estar invertido en el sector financiero. Si al final llega la esta inflación no podemos, porque no va a haber subidas de tipos de interés, por lo tanto no tendrán márgenes y no habrá, pues al final son valores muy cíclicos que dependen mucho del crecimiento económico. Es decir, el banco cuando le va bien, cuando sus clientes piden hipotecas y las pagan, cuando esas hipotecas cada vez son mayores porque los inmuebles suben, que además pues, los inversores invierten más y les dan más generación de comisiones a los bancos, ¿vale? Un escenario de esta inflación, pues todo lo contrario. Tienes que subir tipos de interés porque hay inflación, por lo tanto, no puedes subir tipos de interés, perdón, aunque haya inflación, por lo tanto no tienes márgenes, tus clientes te van a dejar de pagar las hipotecas, los préstamos, no te van a pedir nuevos préstamos, no te van a invertir, por lo tanto, pues es un sector que en esta inflación no. ¿Qué pasa? Si no hubiera esta inflación y hay subidas de tipos de interés, se relajan los precios, pues cuidado que sí. Aquí es complicado. Evidentemente creo que hay que tener el sector financiero en carteras. La cuestión es si sobreponderarla o no, ¿vale? Porque no sabemos si va a haber esta inflación o no. Cuando ya se vaya definiendo, pues hay que ir mirando. Por ejemplo, diferencia entre los bancos, el sector financiero en Europa y en Estados Unidos. Vamos a otro ritmo. Invertir en bancos de Estados Unidos, evidentemente los tipos de interés sí que van subiendo. No creo que haya esta inflación en Estados Unidos, lo que pasa que los múltiplos a los que se mueven ya, el mercado ya ha descontado eso, los múltiplos a los que se mueven los bancos americanos y europeos son muy diferentes. Pensad que los bancos europeos hoy están cotizando por debajo del valor en libros. Es decir, a lo bestia, un símil a lo bestia. Si mañana quiebra, vale más de lo que está cotizando, ¿vale? Al repartir sus activos. Es un poco exagerado, ¿eh? No es bien así, ya lo sé. Si hay algún experto en contabilidad que no crea que soy un inútil en esto. Pero para que entendáis un poquito la comparativa, es decir, están baratos, pero tiene cierto riesgo. Y la otra pregunta, Alberto, perdona, ¿cuál era? La pregunta era sobre el tema de si invertir en empresas europeas que traten de materia prima o semiconductores. Vale. Bueno, empresas europeas en materia prima tampoco hay mucha. Somos un continente que no tenemos nada. Bueno, algo de industria por el centro, pero materia prima tenemos poca. Nosotros, por ejemplo, tenemos en las dos carteras acciones de Neste, que es una petrolera finlandesa, además una petrolera con mucho sesgo hacia las energías limpias, no es una petrolera normal. Temas semiconductores, sí, me gustan mucho los semiconductores. Han estado muy castigados, hay escasez de semiconductores. Muchas de las empresas, ASML, ASM, Taiwan Semi, bueno, has dicho europeas, pues ASML, ASM, tienen cierto poder de fijación de precios. Veremos si se reactiva pues, los pedidos y si son capaces de fabricar más pedidos, pues pueden recuperar mucho del terreno. Si a eso le uniéramos, imagínate que no hay esta inflación, que hay crecimiento, volvemos a vender coches, ojalá, pues todavía, volvemos a vender más ordenadores, pues más todavía. A mí los semiconductores no tenemos en cartera ninguna empresa directa, pero sí que tenemos varios fondos con posiciones muy directas en semiconductores. Vale. Bueno. Vamos al sector salud, ¿vale? Otro de los sectores en los que sí que... no lo acabo de decir. Aquí no vamos a hablar, aunque haya guerra, no vamos a hablar del sector armamentístico, ¿vale? Por responsabilidad social, simplemente. Ni invertimos ni analizamos, ¿vale? Ni, por supuesto, hablamos del tema. Sector salud. Es un sector que es históricamente defensivo. En épocas convulsas nos tendría que proteger. En cambio, ahora ha caído bastante. Es verdad que tiene un componente tecnológico, ¿vale? La salud también en algunas empresas que ha hecho penalizar. Pero este castigo
pues yo creo que nos lo tendría que recuperar. Además es un sector que, aunque ahora muchos leyendo esto pues podáis alucinar, es un sector que ha estado olvidado en la COVID. Es un sector que no ha sido nada rentable en la COVID, ha caído. Por ejemplo, Fresenius Medical Care, una empresa de diabetes, con todo lo que está cambiando los hábitos de consumo cara a más salud, cara a menos obesidad, más políticas públicas, pues cayó el año pasado un 14%. Pfizer, de las pocas de salud que ganaron, creo que ganaron un 60 y algo, si no voy equivocado. Solo subieron las empresas que tuvieron éxito con vacunas COVID. El resto, olvidadas. Nos olvidamos del cáncer, de la diabetes, de equipamiento, de investigación, de otros virus, de bacterias, ¿vale? Y todo esto lo tenemos que recuperar. Si a eso le unimos que en épocas convulsas lo hacen mejor que los mercados, pues yo creo que es un sector que hay que estar. Además, es un sector que nos permite diversificar. Porque igual que hay, por ejemplo, la tecnología, que ahora veremos mucha presencia en Estados Unidos o en Asia, en salud tenemos empresas muy buenas en Estados Unidos y en Asia, pero también tenemos en zona euro y tenemos en Suiza, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ahí una variedad de diversificación fácil. Aquí os hemos puesto dos ejemplos que tenemos nosotros, ¿vale? Pues uno específico del sector oncológico, que además es un fondo que dona un 10% de su comisión de gestión a tratamiento e investigación oncológico, y después tenemos uno genérico, uno de Bayview y uno de Candriam, con diferentes composiciones geográficas y también de subsectores, ¿vale? Uno genérico y otro específico de oncología. Energías limpias. Es un sector, es una megatendencia, es un sector que debería haber estado subiendo, pero es verdad, no lo vamos a negar, que esta subida pues fue muy vertical los años, sobre todo el momento post-COVID. Hubo como una irrupción, se aceleró todo. A lo mejor subió más de la cuenta, pues no te sabría decir, pero es verdad que las caídas que ha sufrido pues hacen que solo por el efecto de cambios de hábito de consumo y de inversión, sobre todo las que son empresas que empiezan a ser más rentables, pues hay que estar invertidos en eso. ¿Qué pasa? La guerra, la invasión ha acentuado esto, ha acentuado que ahora las administraciones públicas, que era la tercera pata que faltaba, o sea, inversores y consumidores, creo que estamos muy concienciados por energía verde, por una sostenibilidad económica, ecológica, pero además cuando ya las administraciones públicas han visto que no podemos depender de que mañana Rusia se levante e invade Ucrania, de que mañana Irak se levante e invade Kuwait, de que ponemos sanciones a Venezuela, que ponemos sanciones a Irán, que ponemos sanciones a Rusia, pues tenemos que tirar hacia otras energías y ser autosuficientes en energías. Las energías renovables, ojo a la energía nuclear, que de aquí a poco va a ser una energía limpia, pues hay que tenerla muy presente, y ese flujo de dinero, de ayudas, esa cohabitación entre inversiones públicas y privadas tienen que hacer crecer a sus empresas. Ejemplo, Alemania, desde la invasión de Rusia, ha adelantado en 15 años sus planes para incrementar al 80% las fuentes de energías alternativas respecto a la totalidad de energías en el país. El Reino Unido y Estados Unidos ya lo tenían en marcha. Joe Biden ganó unas elecciones con un plan de transición energética billonario, ¿vale? Por lo tanto, pues creo que, habiendo estado castigadas últimamente, creo que es una gran oportunidad. Aquí también os pongo dos fondos que tenemos en cartera, ¿vale? Uno de Pictet y uno de BlackRock, ambas gestoras americanas, pero si os fijáis también diversificados geográficamente, ¿vale? Evidentemente aquí Estados Unidos suele pesar más, pero Europa también tiene buenas empresas. España incluso tiene buenas empresas en energías limpias. Siemens Gamesa, bueno, media española. En Dinamarca tenemos Vestas. Son empresas que pueden ser muy rentables en poco tiempo, si no lo son ya. Tecnología. Bueno, es como el sector de los bancos, del sector financiero. Igual que en energías limpias y en salud, pues yo creo que la oportunidad es muy clara. En tecnología hay que ser muy selectivos. ¿Por qué? Porque hay tecnología poco rentable y muy endeudada, que la inflación y la subida de tipos de interés, sobre todo, eso sí que es un sector muy americano, pues que no le pueden ir bien. Pero hay tecnología rentable, hay tecnología poco endeudada, incluso te diría que hay tecnología no rentable y muy endeudada que también hay que estar dentro. Primero porque a lo mejor no suben tipos de interés o al ritmo que lo pensábamos. Y después porque pueden ser tan buenas las empresas que aún así pues puedan sufrir y podamos ver caídas en según qué fondos, en según qué acciones a corto plazo, pero que hay que estar dentro, ¿vale? Aquí muestro dos fondos, que ninguno de los dos son tecnológicos.
un poco contradictorio. Y mira que tenemos fondos más tecnológicos que estos, pero quería mostraros un poquito una forma de invertir en tecnología diferente. Es un fondo de Big Data de Edmond de Rothschild. Es un fondo de empresas tecnológicas que generan Big Data y la venden, pero después otras que se benefician. Por ejemplo, en cartera tienen AXA, ¿vale? Que también la tenemos en cartera directamente. ¿Por qué? Porque pues, al final el Big Data se vende a valores cíclicos. Es una forma de diversificar en tecnología, ¿vale? Y después tenemos el Lombia Venir Mid Cap Europa. Es un fondo que veis que no tiene estrellas Morningstar porque tiene menos de 3 años, pero para los que conozcan el Grupama Venir Europa, pues es el mismo gestor, Cyril Carriel, ¿vale? Que fundó la gestora Lombia hace poquito más de un año. Tenemos la suerte de estar invertidos en ellos desde el principio y creemos mucho en las empresas y en su metodología de inversión. Empresas con fijación de precios brutales a las que la inflación no le afecta, con poca deuda, con empresas rentables. Y además lo he puesto porque es 100% europea. Es verdad que no es 100% tecnológico, pero tiene mucho sesgo a tecnología, ¿vale? Para que veáis que no toda la tecnología es Estados Unidos, no toda la tecnología es Tesla, ¿vale? Ni startups, hay más allá, ¿vale? Y después la ESG en general, la inversión socialmente responsable. De aquí a poco no habrá inversión socialmente responsable porque toda la inversión será socialmente responsable, ¿vale? Han cambiado el hábito del consumidor, del inversor y de las administraciones públicas ya, afortunadamente. Cuidado, no toda la inversión socialmente responsable es tecnología, no toda es growth, ¿vale? Hay inversión socialmente responsable, muy value, de alto dividendo, ¿vale? Aquí, riesgo de greenwashing, o sea, el riesgo de que una empresa o un fondo me digan que es ESG y no lo sea. Aquí hay un doble riesgo. Primero, creemos y estamos convencidos que las empresas que hagan las cosas bien van a ser más rentables, ¿vale? Porque el consumidor va a ir a ellas y va a penalizar el resto. Por lo tanto, ya por el mero hecho de querer estar invertir en empresas ESG a no estarlo, nos da un plus. Pero es que encima, como el mercado detecte un greenwashing, te va a vender y te va a penalizar. O sea, el hecho de haber fallado el mercado te va a penalizar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, pues ahí nos reforzamos mucho con la gestora de Amban Wealth Management, que tienen un departamento de ESG súper potente y muy bueno. Inversores particulares, pues tenéis Morningstar, tenéis MSCI, que nos califica los fondos y las acciones. Morningstar hace poco sacó de su lista no sé cuántos fondos europeos, americanos incluyó alguno más. Vale, aquí os pongo algunos fondos, son bastante típicos, 5 estrellas Morningstar y 5 globos ESG. Aquí sí que hay más sesgo americano en estos en concreto, pero bueno, tenemos un fondo de Pictet sostenible solo de Europa, además con bastante sesgo value, por lo tanto los hay, ¿vale? Aquí te doy un pequeño descanso por una pregunta. Vale. Maggie nos pregunta qué hay sobre inversiones en construcción y real estate. Bueno, Maggie, en este tipo de sectores lo llevo personalmente en la casa, lo cual te puedo contestar un poquito mejor. El tema de construcción y real estate, si te refieres a Baleares, lo que está pasando es una demanda enorme de clase alta. El año pasado fue récord absoluto de aterrizaje de aviones privados y estamos viendo un crecimiento bastante fuerte en todo lo que tenga que ver con sectores medio altos o altos en la parte real estate y construcción. Si es en Baleares el enfoque. Dicho esto, hoy por hoy vemos que esta demanda sigue al alza, es decir, este año que viene se esperan también la misma cantidad o más de aviones privados, lo cual te hace una disrupción de mercado, lo que se llama. Una disrupción de mercado es cuando un comprador externo empieza o entra en tu mercado a precios que no son propios del mercado. Me explico mejor. El sueco de turno o el alemán de turno, pues viene y compra el apartamento o el ático o la casa a un precio que está dispuesto a pagar más que lo que pagaría un local. En ese caso se causa una disrupción de mercado y en ese momento escuchas que el ático tal o que la casa tal se ha vendido pues por ningún precio que pagaría un local. Esto sí al alza, se suma también que la dificultad de obtener licencias para construir, nosotros que tenemos varios proyectos de estos en marcha,
vemos que al tardar 2 años, 3 años, incluso 4 en obtener licencias, en algunos proyectos que tenemos, ha causado que no hay vivienda nueva prácticamente, o hay muy poca vivienda nueva de lujo o de alto standing, y la que hay pues ha incrementado el precio con respecto a lo que hace 2 años. También el COVID afectó muchísimo este mercado en el tema rústico. En el tema rústico prácticamente tiene revalorizaciones de un 60, 70, 80% con respecto a hace 3 años. La gente no quiere volver a pasar un confinamiento en su país y tampoco lo quiere pasar encerrado. Si esto después te interesa un poquito más, pues lo podemos comentar en forma privada. Y Iván, ahora sí, Luis, te pregunta si ves el estilo, este año el estilo growth sea el más perjudicado y el estilo value el más beneficiado. Y dentro del value, ¿qué sectores ves que puedan dar? Vale. Primero voy a una aportación más al tema del inmobiliario, porque al final nosotros, vía mercados, también se puede invertir en inmobiliario. Y al hilo de lo que comentabas, ahora mismo lo tenemos de forma residual, pero sí que hemos tenido y estamos abiertos a tener. Tuvimos hace poco, relativamente poco, una Socimi, una inmobiliaria alemana que se llama Vonovia. En Alemania hay 2 grandes Socimis, Vonovia y Deutsche Wohnen. Bueno, como se pronuncia, ¿eh? No sé, no tengo ni idea de alemán. Vonovia era una empresa de afueras con casas con un nivel de sostenibilidad ambiental muy grande, mucha placa solar, incluso tema de smart cities, en mini smart cities, ¿vale? En barrios determinados. La teníamos, nos iba muy bien y lanzó una OPA sobre Deutsche Wohnen. Ahí salimos por patas. Deutsche Wohnen, pisos en Berlín. Con Berlín lo que supone, es verdad que ahora la regulación se ha flexibilizado mucho, pero la intervención pública en Berlín fue fuerte, no les sirvió la intervención en precios, como no podía ser de otra manera, como pasó en Manhattan, no les ha servido para rebajar precios de alquiler, pero primero por el tipo de empresas, al hilo muy parecido a lo que comentaba Alberto a nivel de calle, pues también nos pasa en mercados financieros. No quisimos estar en una empresa que adquiría una Socimi totalmente de pisos en Berlín por la forma de la vivienda y por la política que podía volver a tener Berlín. Se ha desplomado. Nosotros le ganamos bastante dinero y se ha desplomado tanto una como otra. Deutsche Wohnen incluso sí que fue a un precio superior al que cotizaba, pero incluso también no ha perdido todo y Vonovia ha caído bastante. Y mira que nos gustaba la Socimi. Pues un ejemplo que os ponía. Y después, tema value versus growth. No me gusta, no es que no me guste la pregunta, me perdonarás. No me gusta mucho hablar de value versus growth. Primero porque ya no sé lo que es value y ya no sé lo que es growth, personalmente. La tecnología es growth. Hemos visto antes Big Data. Big Data le vende a bancos. ¿El banco es growth? No, mucho menos. ¿Un banco es value? Cíclico. Sí, una fintech no, pero de aquí a poco los bancos pueden ser fintechs. No me gusta mucho el meter tanto en el saco. Yo diría más, hay que filtrar un poquito más. Hay growth, hay tecnología, quality growth que se llama, pues sí, de crecimiento, pero rentable. Es muy diferente una empresa rentable como podría ser Microsoft. No sé si consideran Microsoft growth, la verdad. O Alphabet, Google. Pues me cuesta verlo. Pero a día de hoy son tan rentables o más que son más value que las value. ¿Vale? Bueno, y ya acabo para que haya más preguntas, tanto las que han lanzado antes como posterior, con este simple gráfico para que veáis un poquito. Es un poco gráfico. Aquí no os he puesto fondos que tenemos en banca porque no tenemos. Por lo tanto, si no tenemos, pues no os lo ponemos. A nosotros nos gusta siempre con el ejemplo. No os voy a decir qué fondo es bueno si yo no lo tengo. ¿Vale? Aquí veis lo que os comentaba antes. Fijaos cómo el sector financiero, la línea marrón, cayó mucho en la COVID y se ha recuperado, pero de forma pues, más lenta, sobre todo a partir de noviembre de 2021, cuando ya aparecieron covidas, las vacunas, pues sí que se separa un poquito más. Fijaos que el salud bajó menos, pero ha estado estancado. Prácticamente no ha subido. ¿Vale? Energía renovable, subidón. Y yo creo que esta es la caída que os decía que podemos aprovechar. Y aquí, pues ya la invasión de Rusia ya cotiza. ¿Vale?
Este gráfico yo creo que explica un poquito. Fijaos que sí que hay cierta correlación en bolsa, pero no hay correlación perfecta en bolsa. Hay que estar en bolsa. Fijaos que si hubiéramos estado en bolsa, pues ganamos, acabamos ganando, pero no es lo mismo ganar esto que ganar esto. Pues seguramente hay que intentar sesgar más hacia la parte alta sin renunciar a esta. No querer tener la bola de cristal porque nadie la tiene. Nadie. ¿Vale? Y con esto yo he acabado mi presentación, Alberto. Vale, pues mira, tenemos abierto a todas algunas las preguntas preguntitas que más. queráis. Si hacemos, son y cuarto, así que hacemos 3 o 5 minutos de preguntas. ¿Te parece? Sí, yo encantado. Pues perspectivas de los distintos escenarios tras la guerra, pregunta Alfonso. Pues mira, primero no sabemos cuándo será tras la guerra. Ya primer concepto que no sabemos. Y el que hoy hay buenas noticias, ojalá se acabe la guerra y todas las guerras. Desde luego impacta ver que según qué imágenes y que en el siglo XXI pase esto. Yo creo que nadie nos lo pensaba. Yo os voy a decir una cosa. Yo antes de la guerra, evidentemente, como podéis imaginar, me reúno mucho con gestores internacionales, de las gestoras de fondos que tenemos o de la que tenemos en Radar. Además de distintos países, por lo tanto, una visión muy amplia. Yo creo que, no, seguro, ninguno me dijo que podía haber una invasión, que empezaría la invasión. Todos me hablaban de juego de rol entre Putin y OTAN, ¿vale? Hubo invasión, o al menos ha habido inicio de invasión. Como para decirte cuándo acabará, pues ni idea, nadie lo sabe. Seguramente ni Putin lo sabe. Ojalá se acabe pronto, ojalá las sanciones tengan efecto y se acabe pronto, más que por tema bolsa, porque como podéis ver no nos afecta, incluso nos puede beneficiar, sino por temas humanitarios. Por lo tanto, ¿qué pasará después? Pues depende cuándo sea, depende cómo reaccionen las materias primas energéticas a ese fin de la guerra. Veremos si la inflación pues, es temporal finalmente y podemos no ver subidas de tipos de interés, pero aquí los dos escenarios es pues una estanflación, ¿vale? Peligroso pues para según qué sectores, banca, etcétera, no mala para otros sectores como energías renovables, tecnología, o podemos ver pues continuación de crecimiento económico que aquí pues los ganadores sea por ejemplo el sector financiero. Perfecto. Y nos preguntan también si hay carteras que suben en estas situaciones, nos pregunta David. Bueno, normalmente a corto plazo no, a corto plazo cuando cae el mercado es indiscriminado. Después hay que ver cuando ya se asienta, cuando ya se asientan los inputs que nos dan la macro o eventos externos como irá y sí, pues puede haber sectores ganadores. Hemos visto antes, por ejemplo, en el gráfico que teníamos de fondos antes, como en la COVID todo cayó. La cuestión no es que todo caiga, es cómo recupera. ¿Vale? Y una pregunta que nos hace Miguel, con esto terminamos, así podemos dejar descansar a la gente, es ¿cuál es el máximo porcentaje de pérdida que podemos esperar? O de bajada, o caída, quiere decir, me imagino. A ver, si tienes una acción invertida en bolsa, pues la máxima pérdida es el 100%. Una empresa puede quebrar, desaparecer, y lo hemos visto en Banco Popular hace poco, hemos visto torres más altas han caído, acordados de Wellcome y de Arthur Andersen, ¿vale? En una cartera diversificada, geográficamente, sectorialmente, de calidad, una caída, un drawdown máximo en bolsa del 50%, lo podríamos ver y tampoco lo hemos visto otras veces y tampoco pasaría mucho. En una cartera que tengas más conservadora, yo me limitaría el drawdown a un máximo de un 10%. Pero eso ya, la conservadora ya depende más de tu control de riesgos y de tus coberturas, de tus stops y de tu limitación de riesgos, que no del mercado. El mercado puede caer mucho y puntualmente todo. Cuanto más diversificado, a ver, ya te digo, si tienes... Y diversificar no vale, que esto pasa mucho. Tengo acciones de Telefónica, Santander, BBV, Inditex. Eso no es diversificar. Ni tengo un fondo de bolsa europea. Eso no es diversificar. Diversificar es tener de todos los países y de todos los sectores, sobreponderando los que más creas. Hay un drawdown, una pérdida máxima de un 50%, pues incluso un poquito más podría pasar. Y Julia pregunta si invertir en Estados Unidos o Europa. En los dos. Un poquito lo mismo, ¿no? En los dos. Nosotros es verdad, tenemos un poquito más de Europa por valoraciones, creemos que está un poco más barato para no tener el riesgo divisa, que nos está yendo bien ahora, pero que es un poco más incontrolable, pero hay que tener los dos y depende de qué sector. ¿Vale?
Y pues la última pregunta, ¿cómo valoras la posición en oro? Pregunta David. Vale, interesante. El tema del oro es interesante. Lo podemos considerar, a mí no me gusta llamarle valor refugio, me gusta llamarle valor relativamente poco correlacionado. Valor refugio no es porque a veces se ha pegado castañas muy fuertes del 30%. Pero como correlación creo que en una cartera, sobre todo en más conservadora, pues puede estar. Hemos visto cómo ha ejercido de protección en la crisis de la invasión, sobre todo los días de más tensión. Ahora ha vuelto a caer, prácticamente ha perdido todo lo ganado en 2021, todavía está en verde, pero después de ver las subidas que vimos, yo creo que tiene que estar en una cartera, pero tampoco os creáis que es la panacea, no es el valor que si todo cae me va a subir, porque podría también caer, y ojo, que podría pasar que todo suba y él caiga fuerte, porque ha pasado. Perfecto. Bueno, pues Luis, muchas gracias, y pues son 1:20 ya que te estamos llevando. Y bueno, preguntan una última. ¿Qué te parecen las petroleras americanas como Chevron? Tomeu pregunta. El tema petrolero, por ejemplo, a mí Chevron es una de las que no me entusiasma. En general, petróleo no me entusiasma, ¿vale? Y repito, tenemos en cartera Neste, y en la cartera de Sibigrin, en la más arriesgada, tenemos también Repsol. Pero no me entusiasma, ¿por qué? Porque si estoy apostando por energías verdes, por energía alternativa, solo puedo apostar por petroleras, en Estados Unidos, por ejemplo, Maratón. Solo puedo apostar por petroleras que apuesten por las energías renovables y no se centren solo en negocio petrolero, extracción pura y dura y distribución. Perfecto. Bueno, Luis, pues con esto ya te dejamos descansar y muchas gracias por estar con nosotros. Y cualquier duda, pues siempre te pueden contactar por correo o por medio de otra WhatsApp, ¿verdad? Sí, sin problema, disponible. Como podéis ver, me gusta mucho hablar del tema, así que, que yo encantado de aclarar todas las dudas que tengáis. Un placer y muchas gracias por invitarme, Alberto. Muchas gracias a todos.